Bueno, ya está. Bien, vamos a empezar hoy con este capítulo de introducción a la robótica. La idea de la robótica no es una idea nueva, ¿no? De hecho, es una idea muy antigua. O sea, podemos hablar de que ya hace 2000 años empezamos a encontrar los primeros sistemas mecánicos, como los mecanismos animados de Herón, de los cuales pues no se conserva más que descripciones vagas de su funcionamiento, pero que ya reflejaban la idea de disponer de elementos que de forma automática realizaran las tareas cotidianas del día a día de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, otros hitos destacables pues son el hombre de hierro, ya del siglo XIII, la cabeza parlante de Roger Bacon o el gallo de Estrasburgo. El gallo de Estrasburgo es el único dispositivo del cual se conserva todavía el original del aparato, ¿no? El primero que se conserva. Al final, pues muchos de estos mecanismos consistían en meter una persona dentro de la máquina para que moviera unos alambres o unos hilos y fuese activando o realizando las tareas. O también, pues bueno, sistemas basados en vapor de agua, como el dibujo que tenemos ahí, que simplemente, pues eso, a partir de el fuego que calentaba un recipiente con agua, pues el vapor generaba un movimiento. Más antecedentes de este tipo, pues el León de Leonardo da Vinci, que es lo mismo, un mecanismo con manivelas, con palancas, o el hombre de palo de Juanelo, del siglo XVI. Bien, ya cuando llegamos al siglo XVIII, la sofisticación de los elementos que se construyen, pues van siendo superiores, ¿vale? Por ejemplo, es de destacar el trabajo de Jacques Vaucanson en la automatización de telares. O sea, una de las industrias que han sido siempre más prominentes es la de la fabricación de telas. Entonces, dentro de las telas, la fabricación de tapices, pues era una industria especialmente importante. Pues, ¿por qué? Pues porque los ricos eran los que compraban los tapices para ponerlos en las paredes de sus casas e intentar aislar un poco el frío. Entonces, los diseños de estos tapices, pues a veces implicaban que una persona se especializara en realizar un determinado diseño y, pues bueno, a lo largo de toda su vida laboral, pues prácticamente solo hacía ese trabajo. Entonces era un trabajo muy repetitivo, bastante tedioso, y si a la persona que se sabía el diseño le ocurría algo, pues luego volver a formar a otra persona era tremendamente complicado, ¿vale? Entonces, este hombre lo que hace es automatizar, a través de sistemas de máquinas de vapor que movían el telar,
pues la producción de tapices. Y otro de los aparatos que hacen es el que está ahí en el dibujo, que es el pato flautista. Y luego también en el siglo XVIII, Pierre Jacques construye varios muñecos que escriben, dibujan o tocan el piano, ¿no? Repiten siempre una misma serie de acciones con mecanismos de cuerda y que, pues bueno, pues ya son autómatas, ¿no? Que realizan estos trabajos. ¿Vale? Pues bueno, tenéis ahí más antecedentes, hiladoras, los talleres. Al final, al principio del siglo XIX, la perfección absoluta de estos sistemas de telares se consigue con Jacquard, que ya incluso pues, construye una máquina que era capaz de leer fichas perforadas para ejecutar las acciones del telar y fabricar así las telas y evitar estos problemas que tenían los telares cuando los diseños que se querían realizar pues eran muy complejos. El nombre robot viene de la literatura, del escritor checo Karel Čapek. De los libros de ciencia ficción o de las historias de ciencia ficción sobre robots, pues probablemente las más famosas sean las de Isaac Asimov, ¿no? Un físico que se dedicaba a escribir historias de ciencia ficción. Y pues bueno, aquí tenéis las 3 famosas leyes de la robótica de Isaac Asimov, que en alguno de sus libros más tardíos las completa con la ley 0 de la robótica. Bueno, ¿dónde comienza el origen de la robótica industrial tal y como la conocemos hoy en día? Bueno, pues empieza con los Simpson, ¿no? Una de las famosas imágenes de la portada de entrada de los Simpson es Homer utilizando un telemanipulador para manipular las barritas de uranio enriquecido. Entonces, precisamente es este primer desarrollo en el año 1948 cuando se encuentra que esta aplicación pues, es necesaria para poder manipular estos elementos radiactivos de forma segura. Los telemanipuladores desde ese momento pues, se han venido utilizando en muchas aplicaciones y pues, las más reseñables pues, son sobre todo las aplicaciones en submarinos, ¿vale? Para poder realizar operaciones a alta profundidad. Si queremos trabajar a 3 o 4 mil metros de profundidad en el fondo oceánico, en plataformas petrolíferas o situaciones de ese estilo, pues bueno, es muy complicado bajar con una escafandra. Pues suele ser más sencillo o más seguro un pequeño submarino al que le acoplemos unos brazos que permitan manipular objetos o permitan realizar operaciones de soldadura o otro tipo de trabajos. También telemanipuladores espaciales, pues para recoger elementos de la Estación Internacional. Hay un brazo de robot, últimamente lo utilizan para acoplar las cápsulas a la Estación Internacional. Y uno de los últimos avances y, bueno, de los últimos desarrollos y probablemente de los más espectaculares es el uso en cirugía, ¿vale? Porque permite el telemanipulador
realizar microoperaciones o operaciones de microcirugía sobre los pacientes de una forma menos invasiva y más segura. ¿Por qué más segura? Pues porque si el cirujano, por algún motivo, hace un movimiento indebido, pues el sistema interpreta que no tiene que ejecutar ese movimiento. Solo permite movimientos precisos y lentos, ¿vale? El primer desarrollo de robot industrial se instala en la fábrica de General Motors de Trenton en el año 1960. Y es este equipo que tenéis en la foto, la marca Unimate, que, pues bueno, Unimate, General Motors, pues tiene la costumbre de ir haciendo como spin-offs de las cosas que va necesitando para desarrollar en la producción de sus vehículos, ¿no? Entonces, una de las cosas de estas cosas que hicieron, pues fue crear esta compañía de robots. Así que lo que hacemos es sustituir los movimientos del teleoperador por una serie de órdenes insertadas en un programa que se repite de forma infinita, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues nace el concepto de robot industrial. Estos primeros robots eran de tipo hidráulico porque pues, era más fácil construir motores de alto rendimiento y controlar estos motores si son sistemas hidráulicos que si son sistemas eléctricos. Hoy en día, pues prácticamente todos los robots que se construyen utilizan sistemas eléctricos de movimiento. Este desarrollo de la robótica pues viene acompañado por la aparición y el desarrollo de una serie de instituciones, una serie de departamentos gubernamentales a veces, que se encargan del seguimiento, de la promoción de la robótica a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, pues bueno, Nissan es una de las compañías que se dedica a la construcción de robots. En Japón, pues probablemente sea uno de los sitios donde más se ha trabajado, donde más se han desarrollado estas ideas de la industrialización basada en la robótica, entre otras cosas, pues porque tienen una población muy envejecida y les es más fácil sustituir la mano de obra por robots que importar gente de otros países, ¿vale? La asociación JARA, fundada en el 72, pues es la primera que se conoce como una asociación industrial para el desarrollo de la robótica. A estas asociaciones o a estos grupos empresariales, pues hay que hacer una crítica. Y es que nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo en sistemas de estandarización para la industria de la robótica, ni con respecto a cosas como los lenguajes de programación o otros tipos de problemas que si en esos momentos hubiesen definido una serie de estándares, pues hoy en día sería mucho más sencillo la interoperación entre los distintos fabricantes de robots. O sea, porque me entendáis, si nosotros tenemos un robot que hemos montado en una instalación y tenemos una serie de programas desarrollados para ese robot y funcionan, y por el motivo que sea
tenemos que sustituir ese robot por el robot de otro fabricante, ninguno de los programas que tenemos desarrollados nos sirve, no se pueden intercambiar entre sí, ni siquiera a nivel de fichero fuente no sirven, porque no hay lenguajes estandarizados. Entonces, tenemos que volver a reprogramar toda la instalación desde el principio. En el año 74, pues hay algo similar en los Estados Unidos, ¿no? Que es la RIA, que ahora se denomina la Asociación de Industrias Robóticas. En el año 73, en Suecia, ASEA es la primera empresa que construye, que se decide a construir robots industriales para ayudar en la fabricación de coches. Estos robots industriales, pues bueno, todos son hijos, todos son descendientes de aquella primera idea de robot industrial de la General Motors, pero eso no quiere decir que en un momento determinado no puedan surgir conceptos nuevos o formas nuevas de construir la estructura de un robot. Entonces, uno de estos ejemplos es el concepto de robot Escara, diseñado en el año 82. Entonces, es un brazo de robot que se utiliza para montar cosas, que la ventaja que tiene con respecto a otros tipos de diseños es que cada articulación del robot se apoya sobre una estructura base. Entonces, los motores no tienen que realizar ningún trabajo para soportar la estructura del robot. Entonces, eso reduce mucho la necesidad de potencia en las articulaciones y facilita también la construcción. Cuando hablemos de la morfología, pues ya iremos hablando. En este curso, pues bueno, hablaremos de aplicaciones industriales, pero también los robots se utilizan mucho en aplicaciones no industriales. Entonces, ejemplos de aplicaciones no industriales, pues serían el lanzamiento y la recuperación de satélites artificiales, evidentemente en el espacio. No se trata de que con un brazo de robot lancemos un satélite artificial desde la Tierra, ¿no? Sino estamos pensando pues o en el brazo de robot que lleva la Estación Internacional o en los brazos de robots que tenía el programa Shuttle americano, ¿no? Vehículos de exploración lunar o marciana. En esto pues se ha trabajado mucho en los últimos 20 años para diseñar pues brazos o robots de tipo crawler o brazos de robots simplemente para realizar determinadas operaciones. Pues estoy recordando ahora, por ejemplo, cuando aterrizaron en un cometa y la idea era perforar la superficie del cometa y extraer muestras, ¿no? Pues entonces se hace un diseño específico. Un poco más de ciencia ficción es la idea de robots para construir y mantener estructuras en el espacio, ¿vale? Esto lo he visto yo escrito y planteado muchas veces en muchos libros, en muchos proyectos, pero nunca se ha llevado a la práctica, ¿eh? Tampoco sería muy complicado si queremos construir algo complejo, algo mucho más grande que la Estación Internacional. Pues entonces una posibilidad sería utilizar robots para que realizaran la construcción de esos dispositivos y una vez que estuviesen construidos, pues ya llevar humanos allí. Como ya hemos dicho antes, robots utilizados en aplicaciones submarinas,
pues para investigación del fondo marino, para trabajos en plataformas petrolíferas, para trabajos en reparación y montaje de cables submarinos. La, la mayor parte de las conexiones que hay, por ejemplo, entre Europa y América, no se realizan por satélite, sino se realizan con cables montados en el fondo del océano. Robots para trabajos subterráneos de limpieza o inspección de tuberías, donde pues, el espacio es muy pequeño o donde hay riesgos de que la atmósfera sea tóxica por acumulación de monóxido de carbono, básicamente. Robots de desactivación de bombas, robots para apagar fuegos, robots bibliotecarios para recoger libros y... O sea, por ejemplo, en TFGs hemos hecho algún robot para aplicación submarina, para limpiar cascos de barcos, robot de inspección de tuberías, robot bombero para apagar fuegos, robot bibliotecario para llevar los libros una vez los has dejado en... Pues eso, los has devuelto para que los vuelva a poner en la estantería. También estaría el tema de los exoesqueletos o las prótesis robotizadas y robotizar también maquinaria agrícola. Y entonces una cosechadora, pues añadirle la electrónica necesaria para que sea posible pues, que funcione de forma automatizada. Esto, pues ya hasta los tractores ya llevan módulos de GPS para que pues tú le das las dimensiones del campo y las referencias de por dónde tiene que ir y entonces pues recorren automáticamente pues todo el campo, toda la superficie que tú les has indicado. Definiciones. ¿Qué es un robot industrial? Entonces, aquí depende mucho de quién es el que hace la definición. Desde el punto de vista de la industria japonesa, digamos que sería cualquier dispositivo mecánico que tiene articulaciones móviles y que puede manipular objetos. Entonces, el ejemplo que tenéis ahí, pues es un robot neumático que simplemente pues lo que hace es recoger cajas y moverlas de un sitio a otro, pero siempre mueve la misma caja de la misma posición de un lugar a otro, de tal manera que con un automatismo mecánico, poniendo una serie de finales de carrera en los extremos y haciendo un par de acciones muy, muy sencillas, como estas que hacéis en las prácticas de neumática o no sé si hacéis ya prácticas de neumática en alguna asignatura, pues en fluidos, ¿no? Se hacía esto hace mucho, mucho tiempo, ya no lo sé. Pues podrías diseñar un robot, ¿vale? Que realizase esto. ¿Problema o por qué esto en algunos entornos no se entiende o no se contempla como un robot? Pues porque tú has hecho una instalación para resolver un problema concreto. Si quieres exportar o modificar cualquier cosa de la instalación, tienes que modificar el diseño del robot. Entenderíamos o sería una mejor definición si esta definición lo que nos dijese es que el sistema es reprogramable, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la asociación RIA, que es la americana,
¿Mm? Pues un robot industrial, manipulador, multifuncional, reprogramable, que pueda mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas, ¿vale? O sea, la principal idea de esta otra definición es que se pueda reprogramar el robot. Y reprogramar, pues puede decir que incluso pues, tenemos que cambiar la forma en la que hace las cosas el robot para optimizar un proceso. Según la definición ISO, pues manipulador multifuncional, reprogramable, y ahora la idea que añade la ISO es que tenga distintos grados de libertad. Entonces, cada articulación del robot, cada motor le otorga un grado de libertad. Entendemos como grado de libertad a uno de los posibles movimientos que hace el robot. Y entonces, por supuesto, que el robot sea capaz de manipular materiales, piezas, herramientas, dispositivos especiales, usando una trayectoria variable programada para realizar distintas tareas, ¿vale? O sea, que no sea una única tarea, que sea programable y que no tenga un único grado de libertad. Y ya AFNOR, pues ya da la definición más completa, ¿no? Entonces nos define el manipulador y el robot. Entonces, el manipulador, la idea de esta definición, pues bueno, que sirva para agarrar y desplazar objetos, y que se puede manipular o con un operador humano o un dispositivo lógico, pues, por ejemplo, un automata programable. Entonces, el primer elemento que hemos visto en la foto que acompañaba la definición del concepto japonés de robot, pues sería un manipulador, ¿no? Es lo que suena más lógico. Y un robot, pues bueno, aquí agarraros, ¿no? Que vienen curvas. Manipulador, automático, servocontrolado. Entonces esta idea implica que en el control de una cosa que, bueno, que es evidente, porque si no es casi imposible hacer funcionar, el control de los motores o el control de los dispositivos que están actuando para hacer funcionar el robot, tiene una realimentación de posición. Eso quiere decir que sea servocontrolado, que es reprogramable, que es polivalente, o sea que se podría utilizar para muchas aplicaciones y que pueda, pues, posicionar, orientar piezas útiles, dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables reprogramadas para ejecutar distintas tareas. Entonces, pues bueno, también nos habla de la forma, que suelen ser pues uno o varios brazos. La unidad de control tiene memoria y puede incluso percibir el entorno. Y pues bueno, normalmente el uso está pensado para realizar tareas cíclicas, para estar trabajando siempre dentro de un mismo bucle y que se pueda adaptar a otra sin que haga falta añadir un eje más o, ¿vale? a ese robot. Clasificaciones de los robots, ¿no? Esto también nos ayuda a centrar, pues bueno, qué tipos de robots podemos encontrar. Entonces, hablaríamos de un tipo A, que sería el más sencillo, un manipulador con un control manual o un telemando, ¿vale? Un telemando, ¿qué significa? Pues que el operador que está manejando el manipulador no tiene por qué estar físicamente en el lugar donde está el manipulador. Puede estar de forma remota. Entonces, la ventaja hoy en día con el Internet of Things sería el poder utilizar el telemando de manera remota.
A veces esto, pues bueno, se tropieza con la infraestructura de red que tenemos en las ciudades o en los países. Y si la infraestructura de red no es muy allá, pues el retardo que introduce en las redes pues puede ser tal que haga que el sistema no funcione o no sea operativo. Esto, sobre todo en temas de cirugía, hace, pues, no sé, yo creo que unos 10 años o algo así, se estuvieron haciendo una serie de ensayos sobre telecirugía, para decir, pues mira, yo tengo un experto en Houston y te voy a operar en Pamplona. Y entonces el experto de Houston se va a quedar allí y entonces a ti te vamos a conectar a un manipulador y va a realizar la operación a través del manipulador. Pues bueno, pues en aquel momento los retardos inherentes a las redes de comunicación hacían que este tipo de operaciones o este tipo de trabajos fuesen ciencia ficción. A día de hoy, pues estaríamos más cerca, y desde luego el despliegue de la tecnología 5G de telefonía móvil, pues permite este tipo de aplicaciones. Porque 5G no está pensado realmente para hablar por teléfono móvil, eso ya podemos hacerlo todos, ¿no? Está pensado para poder dar a través de las redes de telefonía móvil otro tipo de servicios que requieren pues una muy baja latencia en las operaciones. En 5G se habla de latencias de 1 milisegundo o por debajo de 1 milisegundo. Eso implica desde que tú lanzas un paquete o lanzas una petición hasta que esa petición llegue al servidor o tal, tiene que pasar un tiempo inferior a un milisegundo. ¿Vale? Entonces, esto permitiría pues determinado tipo de aplicaciones que hoy en día no se pueden desplegar por, ya os digo, la infraestructura. Tipo B, manipuladores automáticos que tienen un ciclo preajustado. O sea, hay una serie de finales de carrera, una serie de sensores que le van diciendo a un autómata programable cómo controlar el sistema, o con un accionamiento mecánico simplemente o sea, neumático, un circuito neumático, un circuito eléctrico, un circuito hidráulico. ¿Vale? No necesitaríamos realmente el autómata programable. Los tipos C serían robots programables con trayectoria continua punto a punto, pero que no tiene conocimiento de su entorno. Este sería el tipo de robot más común a día de hoy en la industria. Una trayectoria continua, ¿qué quiere decir? Pues que cuando el robot se mueve de un lugar a otro, lo hace siguiendo una determinada trayectoria. Punto a punto es que se mueve de un punto a otro, pero por cualquier camino. El camino que le sea más cómodo al controlador del robot. Entonces, esta falta de conocimiento del entorno, pues hace que estos robots tengan que estar metidos en una jaula, porque si por accidente cualquier persona se mueve dentro del entorno del robot, pues el robot le va a golpear. Y los tipo D serían los más modernos, que serían robots capaces de adquirir información de su entorno y readaptarse en función del entorno, ¿vale? Un trabajo de fin de grado que estuve supervisando en la INA hace 5 o 6 años, pues era a diseñar un algoritmo para una mano de robot para coger cosas. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo se programa un robot industrial? Un robot industrial, tú vas con tu mando conectado con un cable al robot
y vas moviendo la articulación 6 un poquito para aquí, la articulación 5 un poquito para abajo, vas girando, vas moviendo cada una de las articulaciones hasta que llegas a un punto del espacio. El extremo, la herramienta del robot, llega a un punto del espacio y le dices, graba este punto del espacio. Y ahora coges y vuelves a mover cada uno de los ejes para llevar al robot a otro punto del espacio. Y le dices, graba este punto del espacio. Así que un programa es de un robot es una serie de puntos del espacio grabados y también le puedo decir que cuando se está moviendo de un punto al siguiente punto, que lo haga o siguiendo una trayectoria recta o lo haga siguiendo una trayectoria curvilínea, ¿vale? O que lo haga por cualquier camino, que me da igual por dónde vaya. También puedo controlar entre esos dos puntos la velocidad a la que se va a mover y las pendientes de aceleración, ¿vale? Así que si yo quiero programar que la mano de un robot coja un vaso, lo que estoy programando es el movimiento de cada uno de los ejes hasta llegar al vaso, pero un vaso de un determinado tamaño. Si yo pongo un vaso más grande o más pequeño, tendría que cambiar el programa, porque ya la ubicación de los elementos en el espacio no es exactamente el mismo. Y si en vez de vaso es coger botella, pues entonces ya ni te cuento, cambia la cosa. Entonces, el TFG este se trataba de tener 3 tipos de objetos distintos, con visión artificial reconocer cuál de los 3 tipos de objeto era el que tenías delante y lanzar una subrutina del programa u otra subrutina del programa en función del objeto que tuvieras delante, ¿vale? Entonces, bastante complicado, algo que aparentemente para un humano es muy sencillo, ¿eh? Para un robot industrial es bastante complicado, ¿vale? Por esta forma de funcionamiento. Otra clasificación de los robots es en función de las generaciones. Entonces, la primera generación es muy similar, ¿no?, a los robots industriales actuales. Tenemos una tarea que se repite de forma secuencial y no se tienen en cuenta pues, posibles cambios del entorno. El robot, si de repente se queda sin piezas que montar en la fresadora, si es un robot que está montando piezas en una fresadora, pues a no ser que le pongamos un sensor en el extremo de que hay pieza o no hay pieza, pues va a seguir realizando la operación de forma cíclica, aunque se le haya acabado el material. La segunda generación tiene una información limitada del entorno y puede actuar en consecuencia de los datos. O sea, ya necesitamos visión artificial para hacer, por ejemplo, el trabajo que os he dicho de la mano del robot, que distinga si está cogiendo un vaso o si está cogiendo una botella. Y tenemos algún mecanismo de subrutinas dentro de la programación del robot que le permite detectar pues, en qué punto está y cómo llegar. Otra cuestión importante en esta segunda generación, para poder hacer lo que se llama el trabajo colaborativo de los robots, es ser capaz de detectar los esfuerzos que están ejerciendo los motores, para que si el robot choca con algo, se pare. Entonces, en trabajo colaborativo tiene que haber una doble, o sea, una doble pendiente, una doble naturaleza de este problema. Por una parte, el robot tiene que ser capaz de detectar que cualquiera de sus ejes ha chocado con algo y por otra, el esfuerzo, la velocidad, el impacto que provoque en un humano, si lo golpea, pues tiene que ser lo menor posible, pues para que no haga daño. Tercera generación, pues en vez de estar con mi mando
y decirle mueve el eje 5 y 5 grados o mueve el eje 3, 2 grados, que la programación se utilizará utilizando el lenguaje natural, ¿no? Robot, coge el vaso, ¿vale? Y que el robot pudiese planificar tareas, realizar tareas, y decirle, pues ve, anda hacia adelante, y que el robot entendiese este lenguaje natural y que andase, que, que no hubiese que especificar cuáles son todas las, cada vez, cuáles son todas las acciones que el robot necesita hacer para poder andar, que tuviese de alguna manera una inteligencia que le permitiera. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos entre la segunda generación y la tercera generación. La mayor parte de los robots comienzan a tener sistemas de conocimiento de su entorno, pero ni se pueden programar con lenguaje natural, ni la mayor parte de las veces pueden planificar estas tareas de forma automatizada. Tipos de robots, pues bueno, hablaríamos de robots secuenciales, que serían muy parecidos a estos telemanipuladores, de trayectoria controlable, adaptativos o telemanipulados. Los adaptativos pues serían un poquito los más modernos. Entonces, estos robots de servicio y teleoperados, ¿cómo los definimos? Como dispositivos electromecánicos que se pueden mover o pueden estar quietos, que tienen uno o varios brazos independientes a los que controla un software de ordenador y que te realizan tareas no industriales. Pues, por ejemplo, cuidados médicos, educación, doméstico, oficinas, ambientes peligrosos, aplicaciones espaciales, aplicaciones agrícolas, aplicaciones submarinas, ¿vale? Serían todos estos dispositivos. ¿Por qué decimos teleoperados? Pues porque muchos de estas aplicaciones son teleoperadas. Pues, por ejemplo, los robots en ambientes peligrosos, los robots para desactivar bombas, pues hay alguien que va controlando el robot desde fuera. Los robots de exploración lunar o los robots de exploración marciana, hay un operador, ¿no?, en la Tierra que está marcando está planificando y enviando las tareas que tiene que hacer el robot. Si hablamos de la morfología del robot, ¿no?, pues tendríamos el telemanipulador, que simplemente, pues a través de un joystick o de alguna interface de control, pues podemos coger o soltar o mover un objeto. Del manipulador secuencial, que serían estos robots. Esta sería una imagen, la que tenemos aquí, similar a la de un robot SCARA. Tendríamos ahí. Los robots servocontrolados estacionarios serían los brazos de robots más comunes, industriales. Los robots sensorizados estacionarios serían el mismo tipo de brazo de robot, pero al que le hemos añadido algún sistema de visión artificial. No sé, yo cuando hablo de visión artificial, la mayor parte de vosotros, cuando os propongo hacer alguna aplicación o algún TFG de visión artificial, me miréis como si estuviese borracho. Y realmente no son aplicaciones tan complicadas. ¿Por qué digo que no son aplicaciones complicadas? Pues porque ya hay mucho hecho. O sea, ya hay librerías de visión artificial que hacen que, pues bueno,
o acciones como contar triángulos o contar cuadrados en una imagen o buscar una mano humana dentro de una imagen, pues sean relativamente sencillas, ¿no? A partir de esas librerías, escribir estas operaciones. El reconocimiento facial para si en una imagen ver una cara, entonces decidir que, pues bueno, si hay una cara, quiere decir que alguien se está acercando al robot, pues habrá que parar lo que estoy haciendo, habrá que detener la actividad para no golpear a la persona, ¿vale? Los robots para actuación en exteriores, pues son robots de tipo crawler, bueno, que están preparados con 4, con 6 ruedas para moverse en ambientes complejos, ¿eh? Entonces, poder llevar instrumentos en, pues, detección de gases, de taladros, para ver cuál es el perfil geológico del terreno, ¿eh? Hay muchos tipos de estos robots adaptados a funcionalidades concretas, pero que la base del robot, el mecanismo de movimiento, es prácticamente el mismo en todos, ¿no? Incluso los robots de desactivación de explosivos o de localización de minas, pues son también muy similares a estos. Los robots humanoides, ¿eh? Los japoneses se vuelven locos con esto del diseño de los robots humanoides, ¿eh? Hacer robots que tengan aspecto humanoide y que pueden desarrollar actividades humanoides, o sea, que bailen, que toquen música, que, que tengan caras expresivas, ¿eh? Y que nos hablen, ¿vale? O sea, de esto hay muchos diseños, muchos robots, y que intentan, pues bueno, cada uno de ellos no existe un robot holístico, un robot en el que podamos encontrar que todas las características deseables en un humano estén integradas en un mismo modelo de robot. Digamos que cada uno, o lo que tenemos ahora es investigación sobre cuestiones parciales, robots que trabajan muy bien el lenguaje natural para que si estamos hablando con ellos pues nos confundan, que trabajan el tema de los gestos o que trabajan el tema de los movimientos, de las articulaciones, para hacer movimientos pues lo más naturales posibles. Otro tipo de robots que su morfología es distinta, es bastante distinta de los robots convencionales, pues son los robots con forma de insecto, ¿no? Pues por ejemplo, este que tenemos aquí con forma de araña. Hay otros robots con forma de serpiente que los utilizan para navegar por las tuberías o navegar por los líquidos, ¿eh? Y pues eso, hay distintas, incluso hay algún robot murciélago, también hay. He visto alguna vez algún desarrollo de este tipo de elementos. Los robots submarinos, pues para investigación, en este caso, por ejemplo, pues para la investigación de un naufragio, ¿eh? Es la foto que tenemos allí. Y los robots domésticos, o sea, el robot que te trae un café o que te ayuda en tus tareas diarias o que simplemente te da conversación para asegurarse de que todavía no estás muerto. Vale, bueno, pues aquí está este capítulo de introducción. El de la izquierda es este primer robot europeo de ASEA, ¿no? Y el de la derecha pues es la evolución de este
estas familias de robots. Bien, vamos con el segundo capítulo, el de morfología del robot. Entonces, ¿cuáles son las partes que forman un robot? Pues tenemos la estructura mecánica, tenemos el sistema de transmisión, o sea, cómo llevar la fuerza desde los actuadores hasta las articulaciones, el sistema de accionamiento, o sea, los accionadores, los motores de tipo eléctrico, hidráulico, neumático, los sensores, todos lo que sería los mecanismos ya más que sensores sobre el entorno, sensores sobre el propio funcionamiento interno del robot. O sea, cómo saber que un eje del robot está en una determinada posición u otra. Los robots, si miramos, por ejemplo, una impresora 3D, pues tiene dos sensores o tres sensores, uno en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces, cuando enciendes la impresora 3D, va a buscar la posición 0 de esos tres ejes con esos tres sensores y a partir de ahí empieza a contar pasos de un motor paso a paso, ¿vale? De tal manera que si el motor paso a paso va bien y no ocurre nada, o no se atasca una goma, o no le da un golpe a alguien, pues todo funciona relativamente bien. Pero en un robot industrial necesitamos más fiabilidad y más precisión. Incluso en una impresora 3D, lo deseable sería también que tuviéramos esa mayor fiabilidad. Entonces, claro, necesitamos algo, un sistema que nos diga dónde está el robot. Aunque haga falta calibrarlo, aunque haga falta a veces llevarlo a la posición 0, pero que nos permita saber cómo dejarlo, o sea, dónde está. Cuando encendemos el robot, dónde está. El sistema de control es el que nos permite gobernar el robot, pues grabando programas, gestionando la velocidad de los motores, la aceleración, el par de los motores, para asegurar que esos puntos que hemos grabado en el programa y que ese tipo de trayectoria que nosotros hemos indicado que tiene que ejecutar el robot sea lo más fidedigno posible, sea lo más cercano posible a lo que el robot realmente hace. Bueno, y estas primeras partes, estas 5 primeras partes, pues está bien conocerlas, pero claro, también es difícil que nosotros lleguemos a trabajar para un gran fabricante de robots y nos permitan diseñar o trabajar en el diseño de estos elementos dentro de un robot. Pero lo que sí que tendréis que hacer muchas veces es el diseño y la puesta en marcha de los elementos terminales del robot. Porque la mayor parte de ellas no están estandarizados. O sea, si tenemos una herramienta de soldadura por cordón, hombre, pues sí, pues vamos a encontrar elementos comerciales. Pero ¿qué pasa si nuestro problema es quitar y meter trozos de chapa debajo de una prensa? Pues el elemento que hagamos para agarrar la chapa dependerá de la forma de la chapa en sí misma, ¿vale? Entonces será más barato
o bueno, será la única solución posible, diseñar y fabricar un elemento terminal nuevo para esta aplicación, y programarlo y ponerlo en marcha y hacerlo funcionar con todo el resto de la cadena, sincronizarlo con la prensa, sincronizarlo con el alimentador de chapa, utilizando un automata programable o los elementos que ya tengamos a disposición dentro de la instalación, ¿vale? Entonces, ese diseño y puesta en marcha de los elementos terminales, al final es lo que, si tenemos una empresa de robotización, es lo que nos va a dar el valor añadido, porque es el trabajo nuestro, ¿no? El robot lo compramos ya fabricado. La estructura mecánica, pues, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos una serie de eslabones unidos con articulaciones, ¿eh? Entonces, los eslabones del robot, pues bueno, los podemos representar de una forma un poco, ¿no?, amorfa, y decir, pues mira, pues esto es un eslabón y esto es otro eslabón. Entonces los dos eslabones pues tienen ahí un punto de unión en ese eje. Entonces este punto de unión, este que se me ha borrado ahora, este punto de unión es la articulación, ¿vale? Y cada uno de estos elementos pues son los eslabones, ¿sí?, que representan pues las partes, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues como si fuese la articulación sería el codo y el eslabón pues sería el antebrazo y el brazo, ¿vale?, del robot. Entonces, ¿qué tipos de articulaciones podríamos encontrar? Pues podríamos encontrar una articulación de forma esférica, o también se dice en rótula. La articulación esférica o en rótula tiene 3 grados de libertad, o sea, hay 3 posibles movimientos. Se puede mover, puede girar, puede rotar sobre sí misma, puede hacer este movimiento, y luego puede hacer también un movimiento en eje X y un movimiento en eje Y, ¿vale? Una rótula pues es muy práctica para muchos sistemas. Sin embargo, en robótica, claro, si pensamos que esta articulación hay un motor que tiene que controlar esos 3 movimientos, pues no, pues un motor no, se tendría que ser 3 motores. ¿Y cómo metemos 3 motores aquí dentro de la rótula? Pues muy complicado, ¿eh? Entonces en la práctica no se utiliza este tipo de articulación, ¿vale? Otro tipo de articulación sería la planar, ¿eh? Tenemos un plano que está atrapado en otros 2 planos, entonces podemos entrar y salir de estos 2 planos y podemos realizar un movimiento de oscilación, ¿vale? De nuevo, problema, pues que no es fácil controlar este movimiento. El de entrar y salir podríamos pensar en un pistón, pero el cabeceo pues es más complicado. Tornillo sin fin, ¿vale? Pues el tornillo sin fin sería, giramos el tornillo y eso provoca un movimiento ascendente o descendente en la tuerca que tenemos sobre el tornillo. Este tipo de movimiento, este tipo de articulación sí que es muy utilizado en robótica, ¿vale? ¿Por qué? Pues por una parte,
porque en un tornillo sin fin podemos construirlo para que tenga una precisión pues, relativamente elevada, ¿no? Que lo que buscamos en los sistemas robóticos pues muchas veces es precisión. Es sencillo acoplar un motor al tornillo. Esto nos da un movimiento lineal y es un movimiento no reversible. O sea, es muy complicado que intentando mover la tuerca hacia arriba o hacia abajo gire el tornillo, gire el motor. ¿Vale? Entonces, es un tipo de acoplamiento que tiene muchas ventajas. Problema, el rozamiento. Contra más preciso queremos que sea el tornillo sin fin, mayor rozamiento vamos a tener y por lo tanto mayor pérdida de energía. ¿Vale? Bien. Entonces, otro tipo de articulación sería la prismática. Entonces, la prismática, al final, por dentro, pues lo más fácil es que sea un tornillo sin fin. Pero de forma genérica, una articulación prismática pues es una articulación que se puede desplazar linealmente. Y tendríamos la articulación de rotación. Entonces, una articulación rotatoria puede girar. Y la articulación cilíndrica pues tendría la combinación de los dos tipos de movimiento, de la rotación y del movimiento prismático. Entonces, en la práctica, ¿qué tipos de articulaciones utilizaremos? Pues utilizaremos articulaciones prismáticas y articulaciones de rotación, porque son las más sencillas de implementar. Los otros tipos de articulación, pues no los utilizaremos. Aunque ya os digo que el tornillo sin fin, las prismáticas están construidas con un tornillo sin fin. Bien. Un grado de libertad es cada uno de los movimientos que puede hacer un robot. Entonces, en función de estos movimientos o de estas combinaciones de movimientos, pues también se ha dado por llamar, por denominar a los robots con una serie de nombres, ¿no? Entonces, si todos los movimientos son de tipo lineal, hablaremos de un robot cartesiano de n ejes. Cuando en la base tenemos un movimiento de rotación, entonces hablaremos de un robot cilíndrico. Movimiento de rotación en la base, movimiento lineal en el resto de los ejes. Y si tenemos movimiento de rotación tanto en el primer eje como en el segundo eje, hablaremos de un robot esférico o polar. ¿Vale? Un robot escara, el que hemos comentado antes, que el peso de las articulaciones es autosostenido, tiene esta estructura. Entonces, fijaros, tenemos una base fija, ¿vale? Entonces, esta base fija, pues yo le pongo un cojinete y en el interior de la base, lo que es el eje principal, pues aquí tiene una corona, ¿vale? O sea, esto tiene una corona dentada. ¿Qué es lo que le he dicho? Ahora que se vaya, ¿no? Le he dicho. ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Me cambió a la pizarra que funciona mejor.
Oh, cosa más feo. Vale, estábamos con el robot Escara, entonces yo tengo la base del robot. Esto está apoyado pues, sobre un cojinete que le permite girar y que le da el apoyo mecánico. Y aquí lo que tengo es una corona dentada, ¿vale? Y tengo aquí pues un motor acoplado a esta corona dentada, ¿vale? Entonces con este motor que está montado aquí en la base, acoplado a la corona, puedo conseguir el giro de la articulación, ¿no? Y lo mismo ocurre con el resto de las articulaciones. O sea, cuando tengo el brazo lateral, que viene un poco así, o sea que lo que tengo es algo así, ¿no? Tengo aquí un bulón y el otro eje, y entonces este puede girar, puede moverse de esta forma, puede girar así. Pues yo también puedo poner aquí una rueda dentada y sobre este un motor, y que me actúe sobre esta rueda dentada para que realice el giro de esta segunda articulación. Y en el... ¿Dónde estás? Esto es. Y en el extremo aquí, pues lo que tengo es un tornillo sin fin que me permite subir y bajar este extremo, ¿vale? Bueno, no, un tornillo sin fin no. Tengo una articulación del tipo cremallera. Tengo una articulación de tipo cremallera. Tengo aquí una cremallera, que es la parte que baja, y tengo aquí el motor con un piñón. Yo no sé por qué el Word, o sea, el PowerPoint, se empeña en, ¿no? Entonces este motor gira y hace subir y bajar la cremallera, ¿vale? Entonces, estos mecanismos pues son muy sencillos de montar y de construir, y permiten realizar robots de forma sencilla, que tienen una movilidad, como no tienen que soportar el peso de las articulaciones. O sea, cuando yo estoy moviendo este eje, claro, estoy moviendo, a la vez que mueve este eje, estoy moviendo este otro. Entonces, claro, si el brazo está recogido, pues el momento de inercia que tengo no es el mismo que si el brazo está extendido. Entonces, eso me va a complicar mucho lo que es la hora de establecer cuál es ya lo diré, la estructura dinámica, las ecuaciones dinámicas del sistema. Eso es determinar las ecuaciones dinámicas del sistema. Me va a complicar mucho esa tarea, ¿vale? Bien, y luego, pues bueno, tendríamos el robot angular o antropomórfico, que sería el más parecido a los robots industriales modernos, ¿eh? Entonces, aquí tendríamos el primer motor, aquí estaría metido el segundo motor, aquí estaría metido el tercer motor, y de esa forma tal. Pero este motor, o sea, este motor depende del movimiento de este motor. Entonces eso complica el cálculo del sistema o el funcionamiento del sistema.
¿Cuántos grados de libertad tiene un motor? Pues normalmente los robots industriales tienen 5 o 6 grados de libertad. Entonces, se utilizan 3 grados de libertad para posicionar la punta del robot, para decir dónde está este extremo del robot, este punto extremo del robot, y luego se utilizan otros 3 grados de libertad para orientar la herramienta. ¿Vale? O sea, sería de los 3 grados de libertad anteriores que hemos visto en todos estos robots. Claro, si ahora aquí le pongo una herramienta, pues esta herramienta tendría una herramienta, una mano, ¿no? Esta herramienta tendría ahora otras 3 posibilidades. Podría moverla así, podría moverla así, 1, 2, cabecear, tal, y girar, eso es, y la podría girar, ¿vale? Entonces esos serían los 3 grados de libertad que tendría la herramienta para posicionarse. Entonces, aunque ya os digo que algunos robots con 5 grados de libertad lo hacen, se considera que el número mínimo de grados de libertad para orientar y posicionar una herramienta es de 6 grados de libertad. ¿Hay robots que tienen más grados de libertad? Sí, montones. Uno tradicional es añadir un 7º grado de libertad que permite al robot entero desplazarse por un carril. Entonces, además de los 6 grados de libertad normales, tenemos este 7º grado de libertad. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos en la pinza una herramienta de soldadura por puntos, ¿vale? Sería la herramienta. Entonces, fijaros, el robot hasta este punto, hasta este lugar del espacio, tiene 3 grados de libertad. El primero, el giro de la base. Segundo, el giro del hombro. Tercero, el giro del codo. ¿Vale? Y ahora aquí tendríamos la rotación de la muñeca. Y luego en esta pieza tendríamos 2 grados de libertad complementarios para poder orientar la muñeca. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos los 6 grados de libertad del robot más el 7º de movimiento por un carril o movimiento por el suelo. Las transmisiones lo que permiten es que la fuerza del actuador, la fuerza del motor, se pueda transferir hasta el punto donde está la articulación. Entonces se encarga de transferir este movimiento desde el actuador hasta la articulación. Y una reductora es un elemento que está encargado de adaptar el par y la velocidad del actuador a los valores que necesita el movimiento de la articulación. La mayor parte de los motores quieren girar rápido, o sea, un motor síncrono, que son los tipos de motores que más se utilizan en robótica, o también los motores síncronos también se les llama brushless, pues tienen velocidades nominales de funcionamiento pues de igual 10.000 revoluciones por minuto o 3.000 o 5.000 revoluciones por minuto, ¿no? Esa es su velocidad nominal. Pues claro, con esas velocidades tan elevadas, pues no podemos hacer girar el eje de una articulación. Y por contra, pues el par pues no es muy elevado, es de unas décimas de newton metro, de un motor pongamos, de 100 vatios o de 200 vatios, un motor no muy grande.
claro, pues hace falta una transformación, porque ese motor tal y como está definido de esa forma, no sirve para conseguir la velocidad de giro de la articulación, que lo que querré es unos pocos radianes por segundo de velocidad de giro, o que el par que yo necesitaré pues será de 20, de 40, de 50 newton metro. Entonces va a haber que reducir la velocidad de giro por un número importante, por 500, por 1000, por 5000, y eso permitirá aumentar el par en la misma proporción que se ha reducido la velocidad. Introducir un reductor nunca es gratis. Introducir un reductor lleva acoplados dos desventajas o dos problemas. Primero es la pérdida de energía, porque el reductor en sí mismo tiene un rozamiento y eso implica que ese rozamiento va a suponer una pérdida de potencia. O sea, a la salida del reductor vamos a tener un 80%, un 70% de la potencia de entrada en el reductor. O lo que es lo mismo, pues también si hablamos del par, ¿no? Si el reductor debería haber multiplicado por 500 el par, pues en vez de multiplicar por 500 quedará minorado por esta pérdida de potencia, porque al final en la salida del eje del motor, en la salida del eje de la reductora, lo que tendremos es que el producto de par por velocidad pues será la potencia que estamos aplicando, y ese producto de par por velocidad en la entrada será distinto de la entrada que en la salida. En la salida habremos perdido, y os digo, un 5, un 20, un 30%, depende del nivel de reductor y de la calidad del reductor. Tipos de transmisiones que podríamos tener. Bueno, una forma de clasificar las transmisiones es por decir, pues mira, en esta transmisión, si yo la pinto como una caja cerrada, pues lo que entra y lo que sale, ¿de qué forma son? Pues por ejemplo, entrada circular, salida circular. Yo entro girando el eje del motor y salgo girando el eje del final de la transmisión, ¿vale? ¿Qué tipos de transmisiones tendríamos de estas? Entonces tendríamos transmisiones basadas en engranaje. ¿Cuáles son las ventajas de una transmisión basada en engranajes? Pues que, bueno, podemos diseñar el engranaje como queramos, o buscar comercialmente un engranaje que nos interese, Entonces el par puede ser elevado. Problema, las holguras. Para que de nuevo el rozamiento no sea muy elevado, pues hay que poner algunas holguras, pero claro, esas holguras suponen un clic, clac, clic, clac, un pequeño movimiento en el robot. Correas dentadas. Ventaja de las correas dentadas, podemos poner una correa dentada larga, entonces nos permite movernos a una distancia elevada. Problema de las correas dentadas, pues de nuevo los juegos o las holguras. Antiguamente, pues las correas de entrada, si solo estaban hechas de goma, pues claro, con el calor se dilataban y comenzaban a coger holgura o comenzaban a... Hoy en día, pues las correas se fabrican con un alma de fibra de vidrio, algo que les da una rigidez interna mayor y que impide pues eso, que se degraden, y que impide también que se dilaten, o se dilaten de una forma mayor, ¿vale? Entonces sería un mecanismo de transmisión que estaría bien cuando tuviéramos que movernos tal.
Las cadenas, de nuevo, resuelven el problema de salvar la distancia grande, pero la dilatación es una realidad y genera mucho ruido. Otro sistema serían los paralelogramos, que el problema del paralelogramo es que tiene una pequeña capacidad de giro, ¿vale? O sea, si yo pongo, a ver cómo lo pinto. Yo tengo aquí el eje del paralelogramo y tiene dos barras. Entonces aquí va unido con dos bulones a las dos barras del paralelogramo, que van a otros dos bulones, otra vez la pieza y otro bulón y aquí otra barra. Entonces, claro, si yo giro en este eje, ese giro se transfiere a este eje porque lo que ha ocurrido es que al girar se ha movido cada una de las dos barras y ha arrastrado a través de los tirantes a las otras barras. ¿Vale? Y entonces esta ha sido la posición final después del giro del paralelogramo. ¿Qué pasa? Pues que, claro, no podemos girar todo lo que queramos porque al final los tirantes chocan entre sí. Al final se cierra el paralelogramo, los tirantes chocan entre sí y no podemos dar una vuelta completa. Pero, pues bueno, es un buen mecanismo porque normalmente no tiene muchas holguras y cuando son pequeños giros, pues puede ser. Y luego las sirgas, los cables. Pero, ¿cuál es la ventaja de poner sirgas? Pues que son muy baratas, ¿eh? Es el sistema de transmisión más barato. Pueden ser, pues bueno, si nos queremos gastar dinero, si compramos una sirga de cuerda de piano, pues son bastante rígidas, pero se pueden deformar, se dilatan al calentarse. Entonces, pueden perder tracción porque pueden patinar. Entonces, tienen todas las pegas y la única ventaja que podemos citar es el precio. Entonces, en robots tipo juguete o robots de demostración de tecnología, de una tecnología o tal, pues se pueden, robots de aprendizaje, se pueden utilizar. Entrada circular, salida lineal. O sea, entramos girando y la pieza se desplaza arriba abajo. Entonces, dos tipos de sistemas, el tornillo sin fin y la cremallera. Tornillo sin fin no tiene mucha holgura, el rozamiento es alto. La cremallera tiene una holgura intermedia y también tiene un elevado rozamiento, ¿vale? O sea, estos dos sistemas tienen estas ventajas. El tornillo sin fin es irreversible, ¿vale? Que puede ser una ventaja o un inconveniente, y la cremallera es reversible. Podemos hacer funcionar la cremallera en los dos sentidos, ¿vale? Cuando hablamos de entrada lineal y salida circular, pues de nuevo la cremallera es un sistema. Otra opción, el paralelogramo articulado. O sea, si yo tengo aquí dos pistones y cada uno de los pistones lo que mueve es uno de los tirantes del paralelogramo, pues entonces haré que se cierra o que se abra, que gire el paralelogramo, ¿vale? Dos pistones, dos solenoides, pistón hidráulico, pistón neumático.
¿vale? Problema, pues bueno, pues es complicado establecer cuál va a ser el ángulo de salida en función de los valores que hemos introducido, o de presión de aire en los pistones, o de corriente en los solenoides, o el elemento que sea. Y, pues bueno, tampoco hay que descartar nunca un tipo de acoplamiento que cada día es más utilizado, que es el acoplamiento directo, que es poner directamente el motor sobre el eje de la articulación, ¿vale? Si somos capaces de encontrar un motor que tenga las prestaciones que necesitamos, ¿no? Porque eso suele ser el mayor problema. Tipos de reductores. Reductor, el HDUC. Este tipo de reductor, no sé si lo conocéis, es un... Yo la verdad que la primera vez que lo vi me llamó bastante la atención este tipo de... Diré que esto se vaya a este lado. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una corona de salida y un eje de entrada, ¿vale? Entonces, la diferencia principal es que la corona de salida, o sea, la característica principal es que la corona de salida está dentada, ¿no? Es una corona que tiene un montón de dientes, tiene 100, 200 dientes, y dentro tenemos esta pieza en forma elipsoide que se puede deformar y que tiene un diente menos que la corona exterior. O sea, si la corona exterior tiene 100 dientes, esta pieza interior tiene 99 dientes, ¿vale? Entonces, cuando giramos el eje, cuando giramos el eje interior, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues por la forma que tiene esto, cada diente se va acoplando con la corona exterior y vamos moviendo y vamos acoplando un diente, otro diente, otro diente, otro diente, ¿vale? Entonces esto va girando, se va poniendo en distintas posiciones y vamos en cada una de esas posiciones. Como está deformado y tiene el tamaño de la corona justo en esta parte, pues vamos a ir conectando uno con otro. Así que al final, cuando hemos dado una vuelta completa al eje interior, el eje exterior se ha movido un diente solamente. Entonces, si tenemos una corona de 200 dientes, pues tenemos una reducción de 1 a 200, ¿vale? Y otro sistema es el de los cicloconversores, ¿no? Entonces, tenemos un movimiento del eje de entrada. El eje de entrada llega por aquí, el eje de alta velocidad, que lo que hace es ir moviendo estos satélites que están acoplados en estos ejes que tenemos aquí, para que cada vuelta de los satélites se va transformando en un movimiento lento del exterior. ¿Había algún vídeo de YouTube?
Entonces, lo que hace es mover los satélites que se acoplan en esos tetones que tiene el plato de alta velocidad, y entonces esa transmisión del movimiento de esos satélites es lo que va haciendo girar la rueda de baja velocidad. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. ¿Se ha visto algo? Sí, Vale. Oírse no se oiría, ¿no? Pero verse sí que se ha no, visto. no. No se veía, pero sí que se veía. Vale. Bueno, solo era música. Vale, pues eso es el funcionamiento de este tipo ciclo, ¿eh? Y la idea del accionamiento directo es que el eje del actuador se conecta directamente a la carga de la articulación sin reductora ni transmisión. Entonces, ¿qué ventajas? Pues tenemos un posicionamiento más rápido y más preciso, no tenemos rozamiento ni juego de las transmisiones, es más controlable el sistema, a costa normalmente de una mayor complejidad mecánica, y pues bueno, simplificación mecánica al eliminarse el reductor. ¿Cuál es el problema? Pues que el motor tiene que ser muy raro, porque un motor que esté pensado para trabajar a baja velocidad, pues no es normal. Primero por el tema de la refrigeración, porque el motor normalmente llevan ventiladores acoplados al eje del rotor, y eso es lo que hace la ventilación del motor. Entonces, pues bueno, los motores brushless o los motores síncronos pues se pueden construir de potencia suficiente para que tengan ese par, pero el peso en entonces es bastante elevado. Así que, aunque es la situación directa, o sea, la situación directa no, es la situación deseable en casi cualquier sistema, pues no lo vamos a encontrar muchas veces, ¿sí? O vamos a encontrar un acoplamiento directo del motor, sí, pero al motor le hemos puesto una reductora, ¿sí? para, para mejorar las prestaciones de par del motor. Entonces, los robots SCARA, la morfología, como os he dicho antes, facilita el montaje de los motores, y suelen ser los que trabajan los que en mayor medida trabajan con estas estructuras de acoplamiento directo, de los ejes al motor. Bueno, y entonces lo vamos a dejar aquí, y el lunes continuaremos con la parte de los actuadores, porque si no, pues para dejarlo a medias, pues mejor no empezamos. Venga, pues a ver si soy capaz de parar la grabación.